tenemos que hablar ahora de la noticia política del momento, Laura Daniela, la queja, la inconformidad que tiene un senador del Centro Democrático por cuenta de unas objeciones que ha presentado el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a una iniciativa que buscaba hacer un poco más exigentes los requisitos para ser parte de la función pública, los servidores públicos. Expliquemos nuevamente qué fue lo que pasó y adelante con el invitado. Así es, Marcela. Pues mire, el gobierno de Abelardo de la Espriella objeta su primera ley. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a sancionar una ley de autoría del senador Hernán Cadavid del Centro Democrático. Considera que es inconveniente e inconstitucionalidad. Y por supuesto esto ha generado todo tipo de reacciones porque además la ley lo que buscaba era prohibir que se reducieran los requisitos para acceder a cargos públicos. Todo esto, por supuesto, en medio que adelanta pues el proceso que adelanta el gobierno de Abelardo de la Espriella para seleccionar a las personas que van a conformar su equipo de gobierno. Por eso saludamos hasta ahora precisamente al senador Hernán Cadavid. Muy buenos días y bienvenido a los micrófonos de Caracol Radio. Laura, muy buenos días y un saludo muy especial a Caracol y a toda la audiencia, por supuesto. Senador, pues queremos escuchar su reacción. ¿Cómo se toma usted esa noticia de estas objeciones que ha manifestado el presidente Abelardo de la Espriella sobre esta ley de su autoría? Primero, Laura, yo me declaro desconcertado. No puede ser que un esfuerzo que logramos en un escenario absolutamente hostil como oposición, con lo que implica lograr un avance, un proyecto de ley siendo oposición, para privilegiar el mérito en Colombia y evitar que se disminuyan los requisitos para acceder a los cargos de relevancia nacional, pues entonces sea objetada por el gobierno actual y nos enteremos en las páginas de los medios de comunicación. Yo honestamente no logro entender. Logramos hacer concurrir a muchos sectores políticos. Uno no aprueba una ley de la República solo, porque el Congreso entendió que era necesario cerrarle la puerta a esa discrecionalidad de disminuir requisitos, como por ejemplo pasaba en el gobierno Petro, en el caso de Ecopetrol, por poner uno de los ejemplos. Si una persona necesitaba 15 años de experiencia, si lo va a disminuir a 7, explique por qué lo necesita hacer y pida un concepto. Nosotros no impedíamos que se disminuyeran los requisitos en esta ley, poníamos un control adicional. Luego yo no logro entender la inconveniencia o la inconstitucionalidad de un propósito de privilegiar el mérito en Colombia y mucho menos que hayamos sido informados de esta decisión inexplicable, en mi opinión, por parte del actual gobierno. Yo no sé de quién, no conozco cómo funciona internamente el gobierno, de decirnos que no solamente era inconveniente, sino que la consideran inconstitucional. La pregunta es, ¿inconstitucional privilegiar el mérito? Eso yo no lo logro entender y por eso me declaro desconcertado, Laura. Sí, senador, ¿cómo se podría interpretar precisamente esta decisión justo en medio del proceso que adelanta este gobierno de conformar a sus equipos? Porque pareciera que esto, por supuesto, podría beneficiarlos precisamente para nombrar ciertos nombres. ¿Está mal esa interpretación o usted qué considera? Pues yo no quisiera ni interpretarlos, porque es que el hecho es muy contundente. Nosotros somos un partido de gobierno, somos 47 congresistas, que merecemos el mismo respeto que todos los otros compañeros. Aquí hay un esfuerzo que se ha hecho decidida y dedicadamente. Aquí hubo un trabajo de concientización de los sectores diferentes de distintas bancadas. Tuvimos que luchar arduamente con sectores del gobierno Petro, que eran los únicos opositores a esta norma en el Congreso de la República. Pues claro, porque favorecía lo que ellos estaban haciendo de disminuir arbitrariamente los requisitos. Tuvimos que enfrentarnos a ellos, persuadir otros sectores y lograr ese acuerdo. Entonces, yo creo que yo evitaría interpretación sobre lo que ha decidido hacer el gobierno con esta norma. Y si me preguntaran en lo personal, claro que me duele. ¿Cómo no me va a doler que a un partido de gobierno se estrenen objetando la primera norma con un tema que tiene un propósito de proteger el mérito en los cargos públicos? No hallo realmente ni la inconstitucionalidad, mucho menos los argumentos de inconveniencia.
Senador, a veces pareciera que hay un doble rasero justamente en esas críticas. Y uno sí se pregunta, ¿qué habría pasado si hubiese sido el gobierno de Gustavo Petro el que objetara una iniciativa como estas? Pero para que nuestros oyentes entiendan un poco mejor la importancia de ese proyecto que usted lideró en el Congreso y que hoy está siendo objetado por el gobierno, pues amigo de ustedes, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, ¿qué pasa si esta ley finalmente pues se cae? ¿Por qué es tan grave para la administración pública que no se exija un poco más en las calidades, en los requisitos que deberían tener quienes le sirven al país? Pues porque lo que tratamos de cubrir en su momento y evitar en lo sucesivo, en gobiernos futuros, independiente del nombre del gobernante, una ley de la República tiene que servir para todos los gobiernos, es que no se disminuyeran requisitos para acceder a cargos de especial responsabilidad de manera discrecional, sino que por el contrario tuvieran que emitir unos conceptos y una revisión, por ejemplo, por parte del Departamento de la Función Pública, donde se motive y justifique por qué necesita reducir el requisito, por poner el ejemplo, para ser miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Explique y motive por qué lo está disminuyendo. Pues no estábamos diciendo que es imposible disminuir un requisito. No estábamos inflexibilizando que se pudiera disminuir un requisito. Estábamos diciendo motive debidamente con un estudio técnico por qué ya considera, para mantener el ejemplo, que el miembro de Junta de Ecopetrol ya no tiene que saber de petróleo, sino que puede ser psicólogo. Estoy planteando ejemplos solamente. Y ahí es donde nosotros dijimos, pongamos un control, no vamos a maniatar a los gobiernos, pero aquí tiene que haber rigurosidad. Ahí es donde yo me sigo preguntando, nuestro partido se pregunta, y estoy seguro que la opinión pública también, ¿cuál es la razón para decirnos que es inconstitucional y que es inconveniente? Pero además, y esto es un dolor que declaro personal, enterarme por medios de comunicación, unas personas que lo único que hemos dicho, decidida y reiteradamente, es que somos partido de gobierno. Yo eso no lo quiero interpretar, pero eso yo no lo logro entender. No, y realmente, Espinosa, no se entiende cómo un congresista que pues votó por Abelardo de la Espriella, que hace parte de la coalición de gobierno, pues ni siquiera está ese mínimo gesto de llamar y contarle y explicarle las razones por las cuales el gobierno considera que no hay que sancionar esa ley. Oiga, senador, esta pregunta podría perfectamente ser retórica porque no sé si usted puede darme una respuesta o si quiere darme una respuesta, pero igual se la tengo que hacer. Usted sabe que ya hay unos antecedentes en estos pocos días de gobierno de unas amables diferencias entre el Centro Democrático y el gobierno del presidente de la Espriella. Hubo un episodio por la presidencia del Congreso que terminaron ganando ustedes en contravía de lo que el gobierno quería, así ellos ahora traten de negarlo. Marcela contó esta mañana que en la Comisión Sexta el gobierno también perdió un nombre que estaba impulsando. Y a mí me está dando la impresión, senador, de que el verdadero reto del gobierno de la Espriella no va a ser el pacto histórico, porque esa oposición se daba por hecha, sino más bien la relación con el Centro Democrático. ¿No será que esto que le están haciendo a usted va a empeorar todavía más las cosas? Es una pregunta muy compleja, pero yo creo que más dirigida al gobierno. Es que aquí en este caso los sorprendidos somos nosotros. Yo quiero reiterar, es que esto no fue un asunto que trabajamos desde antier o de hace 15 días. Jorge, 2 años de trabajo en el Congreso de la República anterior. Nosotros éramos la minoría de la minoría, opositores, éramos 13 representantes entre 189, 15 senadores entre 107, 105. Logramos una aprobación de una norma contra todo pronóstico. Y lo que usted me pregunta, pues yo se la trasladaría más fácil al gobierno, porque la verdad no logramos entender. Aquí es una oportunidad para retirarla. No cabe duda, nosotros nos declaramos partido de gobierno a las 48 horas de la elección presidencial. No hemos tenido una sola reunión con el gobierno para pedirle un puesto, un cargo. Este reclamo o esta insatisfacción que yo presento públicamente no es porque a mí me nombraron o desnombraron a un amigo. A mí no me verán en esas oficinas del gobierno, en esas gestiones. Este reclamo es por un tema de un trabajo
que ha hecho un partido juiciosamente, un reconocimiento a los compañeros de las comisiones séptimas del Congreso anterior que nos ayudaron a avanzar en esta tarea. Ese es el mensaje. Yo, pues, insisto, creo que he utilizado esta palabra 3 o 4 veces en la conversación. Me declaro desconcertado. Si yo tuviera las respuestas, las daría, pero no logro entender el escenario, no logro entender el gesto y mucho menos que nosotros hayamos sido notificados en las páginas de medios de comunicación del país en las primeras horas de la mañana sobre esta decisión. Sí, pues senador Hernán Cadavid, suerte entonces con esa ley que entonces vuelve al Congreso de la República por decisión de Abelardo de la Espriella de no sancionarla. Le agradecemos por estos minutos al aire. Sí, senador. Laura, el mensaje es ese. Senadores, que estamos perdiéndolo. Permítanos, mientras hago aquí un comentario rápidamente con Espinosa, a ver si él puede hacer el cierre. Espinosa, porque también esta noticia llega cuando se acaba de conocer que el gobierno va a nombrar a la ex esposa del presidente Abelardo de la Espriella en un cargo en el gobierno. ¿Qué diferencia hay entre ese nombramiento y los nombramientos que se querían hacer a también la ex esposa del expresidente Gustavo Petro? ¿La idea no era hacer las cosas distinto? Es Yoli Beatriz Illich Pimienta, es la ex esposa del presidente de la Espriella. Entiendo que se casaron cuando ambos eran muy jóvenes, creo que ella tenía 21 años y él 23. Estuvieron un tiempo casados, luego se separaron y han mantenido una relación, digamos, cordial o de amistad. Y ella la nombraron hace unas horas como superintendente delegada de notariado y registro. Es la entidad que vigila a los notarios y registradores y tiene competencias sobre la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria. Ella además fue cofundadora de la Espriella Lawyers y su trayectoria pues ha estado vinculada al ahora presidente de la Espriella y a su familia. Sí, muchas críticas y se están preguntando lo que pregunta Marcela, si es conveniente, qué necesidad había de entregarle un cargo y si es coherente. Usted no puede cuestionar que en otro gobierno hagan cosas y repetir la historia porque se supone que usted estaba en contra de eso. Pero pues bueno, es que sí estamos viendo que definitivamente a veces hay un doble rasero con decisiones que se están tomando. Pasó con el tema del ministro de Vivienda, que muchos decían, pero ¿por qué? Déjenlo. ¿Y qué habría pasado si hubiese sido un ministro del anterior gobierno el que se fuera a la playa en medio de una tragedia?